El presidente interino de Venezuela reiteró que el descontento en la Fuerza Armada es generalizado, y auguró que el cambio está muy cerca. Reveló, además, que hay conversaciones con todos los funcionarios civiles y militares. Juan Guaidó reconoció este lunes que hubo gente que se había comprometido a apoyar un levantamiento militar contra el régimen de Nicolás Maduro el pasado martes 30 de abril. Pero que finalmente no cumplió con lo acordado, a la vez que se mostró optimista sobre un pronto cambio político. Estamos esperando que muchos más no solamente cumplan con su país. No quiere decir que no lo hagan pronto. Hubo gente que faltó por cumplir. Como ya es obvio hoy, hay el descontento que es generalizado, del cual no se escapa la Fuerza Armada, señaló el presidente interino de Venezuela. Durante una entrevista con la agencia, asimismo, reconoció que hay conversación, con todos los funcionarios civiles y militares. Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, consideró además que la debilidad de Maduro generará pronto un cambio de gobierno. Soy muy optimista que estamos muy cerca de lograr el cambio en Venezuela, declaró el jefe de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Hemos construido mayoría, hemos hecho todo lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Hoy estamos diciendo que lo que le falta por hacer, en el caso de las Fuerzas Armadas, y de algunos de los empleados públicos, es que venzan el miedo, subrayó. El pasado martes, Guaidó y su copartidario Leopoldo López encabezaron un fallido alzamiento de un reducido grupo de militares en la base aérea de La Carlota, la principal en Caracas. Pero su llamado a la Fuerza Armada para que se sumara a la rebelión no se cristalizó, y finalmente 25 insurrectos pidieron asilo en la Embajada de Brasil. Mientras López, rescatado por ellos de su arresto domiciliario, se refugió en la residencia del embajador de España. Juan Guaidó, el líder intocable de Venezuela, el presidente encargado, permanece libre en un país con las prisiones llenas de presos políticos, 775 hasta la víspera del 30 más los 273 capturados durante la semana pasada. Juan Guaidó se puso al frente de la rebelión militar del 30A, y llamó al pueblo a que se le uniera en las calles. Firmó la amnistía de Leopoldo López, y reconoció los diálogos con generales para resquebrajar la unidad militar y derrocar a Nicolás Maduro. Un día después, 1 de mayo, encabezó la protesta callejera y denunció sin ambajes los 5 asesinatos, y la represión salvaje de las fuerzas gubernamentales. El chavismo respondió acusándole de ser un golpista, cómplice de terroristas y marioneta del imperio, un traidor a la patria bolivariana. Pero más allá de las acusaciones y las amenazas, la realidad es que transcurrida casi una semana el líder opositor permanece en libertad en un país con las prisiones llenas de presos políticos, 775 hasta la víspera del 30 más los 273 capturados durante la semana pasada, según el Foro Penal. Y todo ello con los otros protagonistas de la rebelión refugiados en embajadas, Leopoldo López en la de España y 25 militares en la de Brasil, o protegidos en países vecinos. Te muestran los dientes, pero no te muerden. Como Christopher Figuera, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN. Uno de los colaboradores más estrechos de Guaidó resume para El Mundo la extraña paradoja que rodea la relativa libertad de movimientos del presidente encargado. Guaidó parece intocable, protegido por un doble escudo, las amenazas directas de Estados Unidos contra Maduro, que pesan en la decisión bolivariana de no actuar contra el líder opositor, más allá de su inhabilitación política, y de procesos judiciales que cumplen las órdenes del Palacio de Miraflores, y la debilidad manifiesta del hijo de Chávez. Es el gran dilema que Maduro no ha podido resolver, y un indicador de que Guaidó cuenta con el apoyo estadounidense, lo que disuade a Maduro, profundiza para este periódico Luis Salamanca, ex rector del Consejo Nacional Electoral, NE. ¿Por qué no arremeten contra los insurgentes como hicieron contra Óscar Pérez, ejecutado por fuerzas chavistas tras rendirse?
¿Por qué no la brutal fuerza represora contra Guaidó? Saben que están pisando arenas movedizas, y su principal preocupación es evitar la caída. Intervención estadounidense. El propio Guaidó usa sin miedo el escudo protector que le rodea, al menos de momento. Añade el politólogo Ramses Siberio. Preguntado por The Washington Post sobre cuál sería su respuesta si la administración Trump le ofreciera una intervención militar para resolver la crisis, el presidente encargado contestó que la evaluaremos, y probablemente la consideraremos en el Parlamento para resolver esta crisis. La relativa libertad de movimientos del líder opositor es otro indicador de las dudas en el bando madurista. Si es necesario, tal vez la aprobemos. Vecinos del líder opositor en Santa Fe le fotografiaron cuando acudía a dormir a su apartamento el jueves pasado, cuando en diversos momentos del desafío comenzado en enero se vio obligado a descansar en sitios seguros y en medio de una semiclandestinidad evidente. El chavismo no le muerde a él, pero lanza zarpazos contra todos los que le rodean. La libertad de Guaidó, por el contrario, conlleva un precio muy alto. El cerco revolucionario es asfixiante contra sus colaboradores y contra su propia familia. Los últimos golpeados son los diputados Gilbert Caro y Edgar Zambrano, su vicepresidente en la Asamblea Nacional. El primero, quien milita en Voluntad Popular y ya fue preso político, está secuestrado desde hace 10 días y en paradero desconocido. Naciones Unidas lo considera una desaparición forzada, además de denunciar que se ha pasado por alto su inmunidad parlamentaria. El segundo es acusado por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia por traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia y odio continuado. ¿Por qué solamente Zambrano? Yo estuve ahí, ustedes lo vieron. Ironizó el propio Guaidó tras conocer la arremetida judicial contra el dirigente socialdemócrata. Cerco a sus colaboradores Zambrano y Caro no son, ni mucho menos, los únicos perseguidos. Los dos zarpazos previos del chavismo contra el entorno de Guaidó castigaron profundamente a su equipo de trabajo. Su mano derecha está en la cárcel, y su mano izquierda escapó del país en una fuga de película. Un hecho desconocido por la opinión pública, y que se maneja con mucha cautela entre los colaboradores del presidente encargado. Roberto Marrero, quien fungió como jefe de despacho del presidente hasta su detención el 21 de marzo, es una pieza política clave, sustituida solo en parte por el diputado Sergio Vergara, jefe de la bancada parlamentaria de Voluntad Popular. Federico Pérez, amigo desde la infancia en la Vargas natal de Guaidó, ejerció desde el primer momento como el jefe operativo del presidente, como le llama. Cada movimiento, cada situación era cotejada y certificada por Pérez, quien se movía siempre por delante o en paralelo. Si el encuentro era en la universidad, Pérez daba el visto bueno minutos antes de la llegada presidencial. Si se trataba de un mitin en Chacao, tanto la llegada en varios vehículos como la salida en motocicletas era coordinada por su gran hombre de confianza. La importancia de Pérez no pasó desapercibida para el gobierno, que envió a sus agentes en persecución. Allanaron y destrozaron su casa, lo que le obligó a refugiarse durante una semana en una casa de seguridad. Desde una ventana vio cómo se llevaban detenido al mejor amigo de Juan Planchart, primo de Guaidó, también arrestado y acusado de financiar el desafío opositor.